y los de derecha, que siempre buscan el poder y debilitar el otro por medio de política, y utilizan esta pandemia para esto. Pero vemos que en 1918, en 1920, la peste bubónica, la gripe negra mató a más de 50 millones de personas, casi un tercio de la humanidad en aquel entonces, que eran aproximadamente 90 millones de personas. Imagínense ustedes, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si eso pasó y Dios guardó a los suyos, también lo va a hacer en este tiempo. Pero ¿cuál era el propósito? ¿Ustedes creen que no hubo cristianos que predicaron la buena noticia en medio de esa pandemia? Así como en el siglo I, así como en el siglo XIV, de estas grandes o cruentas gripes y desavenencias, también en este siglo XXI Dios quiere que se levanten cristianos y puedan entender que todas estas desavenencias es para que se pueda predicar la buena noticia. Que Cristo no sea escondido en medio de esta dificultad. Pablo no escondió a Cristo en medio de sus cárceles. Pablo resaltó el nombre de Cristo porque él sabía que para él el vivir era Cristo. ¿Y cómo lo demostró? En medio de la cárcel. Para nosotros el vivir es Cristo en medio de la cárcel. Para nosotros el vivir es Cristo es solamente cuando tenemos dinero. Para nosotros el vivir es Cristo es solamente cuando estamos pasando por el momento ministerial más poderoso de nuestra vida, o aquellos predicadores que su ministerio llegó a un momento tan deslumbrante y tan económicamente que ahora como todo se ha disminuido, ya no sienten que Cristo está. Pero quiero que sepan algo, la mejor manera de aprovechar o la mejor oportunidad para el cristiano es en el momento de la cárcel. La mejor manera de disfrutar y de visualizar a Cristo es cuando estamos en la cárcel, porque en medio de la cárcel Dios puede mostrar su gloria. ¿Para qué? Para que podamos de esta manera propagar la buena noticia. ¿Cuál era el propósito de Pablo en la cárcel? Propagar la buena noticia. Ni siquiera él estaba pensando en su futuro, ni siquiera estaba pensando en su economía, ni siquiera él estaba pensando en su renombre ministerial. Él estaba pensando en difundir la buena noticia. En el versículo 12, recuerden, estamos en el capítulo 1 de Filipenses, y ese era otro objetivo. El versículo 15, y aquí quiero terminar la introducción para entrar en el tema preponderante. En el versículo 15 al 18, Pablo está hablando de cierta rivalidad que tenían algunos en aquel tiempo cuando predicaban a Cristo, y como hoy en día la ha visto. Hubo rivalidad en aquel tiempo y hoy no la hay. Los bautistas le tiran a los pentecostales se sienten que tienen más poder, los teólogos, los eruditos se sienten que ellos tienen toda la verdad porque conocen mejor la teología, y así sucesivamente. En 1 Corintios capítulo 2 habla acerca de Pablo. Capítulo 1 habla de Pablo. Algunos dicen que eran de Cefas, otros de Pablo, otros de Apolos. Y Pablo decía yo de Cristo. Yo de Cristo, es decir, que Cristo debe ser el norte de nuestra predicación. Cristo debe ser el norte de nuestro ministerio, no las denominaciones. Cristo debe ser el norte. Entonces, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, rivalidad. Otros por buena voluntad. Miren esto, algunos predican por envidia, es decir, mi ministerio es más grande que el tuyo. Yo tengo más poder que tú, yo tengo más elocuencia que tú, yo tengo más conocimiento, yo fui al instituto bíblico, yo tengo doctorado. Como yo tengo doctorado, yo tengo mayor prominencia que tú. Ahora, y Dios allá arriba viendo todo eso, y Dios dice, ¿y qué? ¿Y qué que tú tengas doctorado, maestría? ¿Eso de qué sirve si tu corazón está hinchado? ¿Por qué? Porque si fueras humilde, entonces no hablarías y harías la obra de Dios. Hay muchos hombres de Dios que se han preparado y no hablan mucho, pero hay muchos que han estudiado y se sienten prominentemente más grandes que los demás que no han estudiado. Y con esto no quiero decir, porque este servidor también se ha preparado en instituto bíblico y se ha preparado a nivel teológico online, y me seguiré preparando para exponer mejor la palabra de Dios. Sin embargo, no es para motivo de gloriarnos, sino para glorificar a Cristo, Y dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Hay envidiosos en la iglesia, quiero que sepan. Cuando ven que un hombre de Dios se está levantando, cuando una persona entiende mejor la palabra de Dios que ellos que tienen más tiempo, porque quién sabe si esa persona está poniéndole mayor empeño al conocimiento y a la búsqueda espiritual para poder entonces llenarse más de Dios. Pero hay envidia. Los apóstoles tenían envidia por los otros. Uno de los apóstoles dijeron, Señor, manda que le caiga fuego del cielo a ellos allá.
¿ok? De hecho, hubo uno que estaba predicando el nombre de Cristo en Marcos capítulo 9 y Juan el apóstol y Pedro dijeron, Señor, ¿quiere que se lo impidamos? Envidia. ¿Quiere que se lo impidamos? ¿Ok? Y Jesucristo le dijo, tranquilo, el que conmigo no recoge, desparrama. No hay quien pueda hablar bien de mí que después hable mal. Es decir, que el que lo hace con el objetivo o el objetivo correcto, ni a ti ni a ninguno de ustedes le corresponden detenerlo. Déjenlo que predique el evangelio, porque el que se va a encargar de juzgarlo es Dios, es la palabra el día del juicio. Así es que era un discípulo, no andaba con ellos. El problema de Juan era que como no andaba con ellos, ese hay que tenerlo, ese no es parte de nuestra denominación. Como no es parte de nuestra denominación, no es parte de la alta alcurnia, porque ellos se sentían en el grupo prominente de los 12, eran de la alta alcurnia. Y así hay grupos hoy en día que menosprecian a los otros. Hay algunos que se sienten más exclusivos que otros porque dicen que ellos tienen la revelación, la iluminación más correcta de la palabra. Por favor, ninguno de los que estamos aquí en esta tierra mortalmente representamos ninguna verdad absoluta. La única verdad absoluta es Cristo y está en su palabra. Santifícalos en tu verdad porque tu palabra es verdad. Ellos necesitaban primero santificarse en la palabra para entender esa verdad. Y hay muchos que no están santificados en la verdad. Por ende, está ese espíritu de rivalidad, ese espíritu de orgullo. Y dice, algunos predican por envidia, por rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Es cierto que hay gente vividora, hay apóstoles que andan por ahí llenos de lujo, llenos de cosas, que han perdido el norte totalmente. Han perdido el norte, porque hay que decirlo. Pero hay otros que lo hacen de buena voluntad. Así como hubo apóstoles exclusivos del Cordero, también hubo apóstoles, dice Apocalipsis capítulo 2, y le habla a la iglesia de Éfeso, a alguna de las iglesias le dice, y a tú que has probado a aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son. Quiere decir que hubo en aquel tiempo otros que decían ser apóstoles, como en este siglo XXI, que se están levantando estos apóstoles que dicen apóstoles del Señor. Ya pongo agarro un bloque y levanto una esquina y digo ya yo soy apóstol, porque viajé a 5 o 10 lugares y ya soy apóstol. Entonces, así mismo está pasando hoy. Pero en aquel tiempo también hubo apóstoles falsos, como los hay hoy también. Entonces, tú que has probado que aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son, aquellos que predican de mala voluntad, los que predican de buena voluntad siempre van a poner el nombre de Cristo por delante. Escuche, los que predican de buena voluntad nunca van a poner el dinero por encima del amor. Los que predican de buena voluntad nunca van a poner su renombre por encima de la bondad. Los que predican por amor a la verdad nunca van a poner, las cosas materiales por encima de Cristo. Entonces, dice, por amor, algunos lo hacen por amor sabiendo que ha sido designado para la defensa del evangelio. Algunos predican y defienden el evangelio, como dice Judas 3, contended ardientemente por la fe. Usted abre las redes sociales y encuentra a predicadores, por ejemplo, a predicadores que hablan en contra de aquellos que están fuera de contexto, ¿okay? Y le tiran, y le tiran, y le tiran, y le tiran. Esos también son usados por Dios, quiero que sepan. La gente dirá, no, eso es lo que andan criticando nada más. No, ellos también son puestos allí para que los demás vean que hay falsedad también. Pero también hay otros que están puestos allí y designados para defensa, los que contienden ardientemente por la fe. Pero dice que aquellos proclaman por ambición personal. Estoy en el versículo 17. Ambición personal. El evangelio, perdóneme. Los que dicen que para mí el vivir es Cristo, no predican el evangelio por ambición personal. Todos aquellos que predican por ambición personal le sirven a Satanás, le están sirviendo al diablo y están usando el nombre de Cristo. Porque usted, escuche esto, usted dirá, no, pero tiene fuego, tiene unción. Miren cómo predica, las almas le siguen. Pero ¿quiénes son los que le siguen? Los que le gustan la ambición. ¿Quiénes son los que siguen a este tipo de predicadores? Los que les gusta la ambición. Dice que tendrán comezón, decía el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, y ya no se conformarán a la sana doctrina, sino que tendrán comezón de oír y escucharán palabras conforme a ellos y se irán a las fábulas y ya abandonarán la sana doctrina, porque escucharán doctrinas de hombres. Pablo le llama doctrina de demonios y doctrinas de hombres, que redunda casi en lo mismo. En pocas palabras,
no predican el evangelio de Cristo. Esos son los que predican por ambición personal. Es decir, todo lo que hacen le sacan provecho económico. Si hacen una campaña, economía. Si hacen una actividad, dinero. Ellos están pensando cómo sumar. Ellos no están pensando cuántas almas se van a salvar. Ellos no están pensando qué beneficio espiritual puede haber. Ellos están pensando en cómo van a acumular esa adquisición o esa actividad para el proyecto que ellos van a tener, para levantar una columna, para hacer, etcétera. Sin embargo, estos son los que predican el evangelio por ambición personal. Dice, no lo hacen con sinceridad. Hay una sinceridad, porque la palabra sinceridad aquí también tiene que ver con, o sea, puede usarse de las dos maneras. Se puede usar tanto para aquellos que simulan, que son sinceros, y aquellos que realmente lo hacen de corazón. Pero la mejor sinceridad es la que no vocifera. La mejor sinceridad es la que no habla. La mejor sinceridad no es la que dice quién tú eres, qué has hecho y qué renombre has tenido. Esa no es la verdadera sinceridad, es la que te esconde detrás de Cristo. Pero aquellos que siempre andan hablando son aquellos que no predican, que hablan, no ponen la sinceridad por delante, sino que ponen su renombre. Entonces hay que tener cuidado, porque también en Mateo capítulo 7, 21 dice que en aquel tiempo muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, etc. Y el Señor les dice más adelante, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. En el griego dice, apartados de mí los que practican la iniquidad. Y dice, malditos, 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 nunca los conocí. O sea, yo no sé quiénes son ustedes. Yo no sé quiénes son ustedes. Cristo, ¿por qué? Porque aparentaban sinceridad. Cristo no dice nada acerca de lo que ellos hacían, si echaban fuera demonios, si era verdad o no. Lo que Jesucristo identificó, un espíritu de arrogancia, un espíritu fuera del fruto, porque en ese mismo contexto dice, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos, no por los dones, no por las obras, sino por los frutos, por su fruto. ¿Ok? Entonces, es importante que entendamos esto. Pero dice, entonces, ¿qué? De todas maneras, ya sea que fingidamente o en verdad Cristo es proclamado, y en todo esto me regocijo, me regocijaré. No está diciendo que él no le interesaba si alguien predica por causa de ambición o por causa para causar herida, dolor a su espíritu. No, él lo que estaba diciendo es que Cristo se iba a encargar de aquellos que que estaban predicando un evangelio no correcto. Lo que a él le importaba era que por medio de eso, aún así, mucha gente iba a conocer a Cristo. Escuche esto, porque hay mucha gente que está dentro de lugares donde no se predica la sana doctrina, pero sí están haciendo la voluntad de Dios. A esos Cristo los va a guardar, a esos Cristo los va a mover, a esos Cristo los va a ubicar. ¿Por qué? Porque están siendo fieles a la palabra, ¿ok? A la palabra. Entonces, era importante que entendamos esto. Ahora bien, ¿ok? Los minutos que me quedan. Decía Adam Clark, un gran erudito, uno de los eruditos, uno de los teólogos más grandes del siglo anterior. Él decía de que porque cuando Pablo decía que para él el vivir era Cristo, él decía de que Cristo, Pablo estaba diciendo de que mientras él vivía era para tener propiedad de servir o ser servidor de Cristo, y que Cristo era la porción de él. ¿Okay? Él hablaba de que si él moría, ¿okay? Él llegaba a estar con él eternamente. Es decir, que no había por qué perder al morir, no había por qué perder. Pero él decía que si se quedaba en tierra, tenía mayor ganancia. O sea, es decir, morir era ganancia porque iba a partir con Cristo, pero si Dios permitía que estaba en tierra, ¿ok? Él sabía de que también él iba a obtener frutos aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que el vivir para ti debe ser Cristo en todo lo que tú hagas, en tu negocio, en tu ministerio, en tus pensamientos, en tu levantar, en tu acostar. Para ti, para nosotros debe ser Cristo. Eso es lo que significa, o lo que Pablo quiso decir, para mí el vivir es Cristo. Él puso a Cristo en primer lugar. Poner a Cristo en primer lugar implica de que Jesucristo sea nuestra razón de ser.
poner a Cristo en primer lugar era tenerlo en primer lugar en todos los aspectos de su vida. Y así mismo nosotros debemos ponerlo en primer lugar en todo el aspecto de nuestra vida. ¿Ok? En cualquier circunstancia vamos a tener gozo. Pablo no era un prisionero en Roma. No solamente era un prisionero, él era prisionero de Cristo. ¿Ok? Para los soldados era un prisionero más. Para los que leen a Pablo, él era un prisionero más. Pero para los que son de Cristo y lo que podemos entender por iluminación de Cristo, Pablo era un prisionero de Cristo. Escuche, no era prisionero de Roma. Él estaba preso en Roma, pero era prisionero de Cristo. Y cuando tú eres prisionero de Cristo, eres libre de cualquier circunstancia. Voy a repetir esto, que esto está poderoso. Cuando tú eres prisionero de Cristo, no es estar prisionero en cadenas. Cuando tú eres prisionero físicamente, probablemente sí, el gobierno, la cárcel, los que te hostigan, son los que tienen dominio de ti. Pero cuando tú eres prisionero de Cristo, ninguna circunstancia alrededor tiene dominio de ti, porque aquel que te aprisionó es tu dueño y tu amo. Todo aquel que tiene a Cristo es prisionero de él. La palabra siervo, doulos, allí es esclavo, es alguien que sirve a la voluntad de su amo. Y miren lo que dice Efesios capítulo 3, 1 y 4, 1. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo. Miren, Pablo ni siquiera dijo, yo soy prisionero de Roma. Prisionero de Cristo, porque Pablo estaba preso y él decía, Roma no me tiene a mí, Roma no me manda, Roma no me ata, porque el que está libre en Cristo es prisionero de él. Y dice, Jesús, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros y de los gentiles. Él estaba preso ni siquiera por amor a él, sino por amor a ellos, es decir, por servirle a ellos. Y el capítulo 4 de Efesios, versículo 1 dice, yo pues prisionero del Señor, os ruego que vivas de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Así le dice a los de Éfeso. Él se reconocía como prisionero de Cristo. Aleluya. Todos aquellos que están en la cárcel, en la joyita, en la joya, en la mega joya, en Tinajita, en cualquier cárcel, y aún los que me escuchan a nivel mundial, en cualquier cárcel que tenga algún familiar que ya conoce a Cristo, ellos son prisioneros de Cristo. No son prisioneros de la institución donde están. Escuche esto. Nosotros no somos prisioneros del enemigo. Nosotros somos libres de aquel que nos ató, pero nos ató no en cadenas, sino que nos ató por medio de la palabra de Dios para servirle a Él por siempre. Entonces, esto es importante que lo entendamos, ¿ok? Entonces, cuando uno dice, para mí el vivir es Cristo, implica mucho. Implica mucho. Decir, para mí el vivir es Cristo, no es solamente cantarlo, sino practicarlo. ¿Cómo? Romanos capítulo 14, versículo 8. Pablo decía de una manera categórica, vehemente. También le hablaba a los de Roma y le decía, pues si vivimos, para él vivimos, acerca de hablando del débil en la fe y de la comida y la bebida, etc. Ahí él decía, en medio de todo este argumento, ese debate que había en el capítulo 14, Pablo dijo en el versículo 3, versículo 8 dijo, y si vivimos, para él vivimos, y si morimos, para él morimos. Sea tanto que vivamos o que muramos, del Señor somos. Somos del Señor. Tú no eres de esta tierra, tú eres del Señor. Por eso Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, porque Él era del Señor. Cuando tú eres del Señor, tú te atreves a decir en toda circunstancia, para mí el vivir es Cristo. Estoy pasando por enfermedad, para mí el vivir es Cristo. Me cortaron la luz, para mí el vivir es Cristo. Porque si yo vivo para Cristo, Él me va a sacar de cualquier circunstancia de donde esté. En Gálatas capítulo 2:20, otro texto categórico, hablando ahora a los de Galacia, decía, con Cristo he sido crucificado, estoy juntamente crucificado. Ya no soy yo quien vive, aleluya, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, que antes
de que hay alguna dificultad, ya nosotros hemos sido crucificados. Es decir, si ya yo fui crucificado, ¿por qué me va a doler el coronavirus? ¿Por qué me va a doler la muerte? ¿Por qué me va a doler las dificultades? Si ya yo fui crucificado con Cristo. Pablo en pocas palabras le está diciendo, no me duele nada. No siento dolor de nada de lo externo porque ya yo fui crucificado con Cristo. Es decir, yo estaba allí cuando fue crucificado el Gólgota. Tú y yo también estuvimos allí cuando Él estaba en el Gólgota. Pablo por iluminación está diciendo, si yo estaba allí y ya yo pasé ese dolor, ya no me va a doler más nada de lo que yo sienta físicamente, porque yo vivo para Cristo. Yo vivo para Cristo. Crucificado con Cristo implica estar totalmente sometido a su voluntad, totalmente sometido a su voluntad. Entonces es importante que entendamos esto. ¿Cuál es nuestro concepto de la vida? ¿Cuál es la meta o nuestra mira? ¿Ok? ¿A qué le debemos el tiempo, la energía, los recursos de nuestro tiempo? ¿A qué le dedicamos el tiempo? ¿Ok? Pablo quiere que nosotros sepamos que el vivir sea para Cristo. ¿Ok? Pablo dijo, haya pues en nosotros el mismo sentir en Filipenses capítulo 2, que hubo en Cristo. Fíjense esto, 6 veces en el libro de Filipenses, y le voy a dejar una tarea antes de terminar, 6 veces en el libro de Filipenses habla acerca de poner a Cristo por delante. Y Pablo, esta carta menciona a Cristo en su tribulación 6 veces, ¿ok? Y en el capítulo 2, versículo 5, habla de que gozaos en el Señor. Él pone a Cristo en primer lugar. ¿Quién puede decir gozaos en el Señor en medio de su cárcel, en medio de dificultad? ¿Quién puede decir? Pablo lo dijo, gozaos en Cristo. Filipenses 2.5. En Filipenses 3.1 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Es decir, vuélvanse a regocijar. No dejen que la tribulación le quite el gozo. Re significa volver a, retornar. Es decir, que si ya te gozaste, vuélvete a regocijar, vuélvete a regocijar. El regocijo es un gozo continuo que vuelve al punto de partida donde tú recibiste ese gozo. Regocíjate en el Señor, pero dice forever, siempre. En Filipenses 4.4 dice, nuestra ganancia influye al conocimiento de Cristo Jesús. Otra vez menciona a Cristo. En Filipenses 3.8 dice, nuestro anhelo es ser hallado en Él. La palabra en es la preposición eis, que significa estar adentro o con el propósito. Entonces, ¿cuál es nuestra ganancia? Incluye tener nuestro conocimiento en Cristo y ser hallados en Él. Cuando Cristo venga, quiere que nosotros seamos hallados en Él. ¿Ok? En el capítulo 3, versículo 9, dice de que Él está en nosotros, Cristo está en nosotros. Y el capítulo 4, versículo 13 de Filipenses, el texto que muchos de nosotros lo citamos casi para todo, dice, todo lo puedo en Cristo. En el griego dice, todo lo puedo hacer por medio de la fuerza que Cristo me da. No es que tú puedes, no. Cristo te da la fuerza para que tú puedas orar. Esa palabra poder allí es la palabra exousia y significa la capacidad de hacer algo y lograr el cometido por medio de Cristo o del poder de Cristo que está en ti. No es tu teología, tu filosofía, tu conocimiento, no, es el poder de Cristo que está en ti. Y por eso dijo, todo lo puedo adentro de Cristo. Si estás afuera no puedes nada, no puedes hacer nada. Pero cuando estás adentro de Cristo, todo lo puedes hacer. Y cuando dice que todo lo puedes, no es el capricho tuyo, sino que todo lo que vaya acorde a su voluntad. Punto 2. Pablo ponía a otros, ¿ok? En segundo lugar, a otros y otras cosas. Primero ponía a Cristo. Segundo ponía a otros. Usted lo puede ver en el versículo 22 al 28. ¿Ok? De ahí de Filipenses capítulo 1. Ponían las otras cosas. El ministerio de Pablo, ¿ok? Se puede comparar con los esfuerzos muy inversivos de aquellos comerciantes de este tiempo, que ellos promueven los negocios para enriquecerse, como los hombres de este mundo, que ellos entregan totalmente sus profesiones y sus carreras y sus pasiones. Bueno, así Pablo se entregó totalmente a su ministerio. Escuche esto, Pablo se entregó totalmente a su ministerio porque era una vocación, era un llamado. Se entregó totalmente y él mismo llamó su vida como un ministerio de
una batalla y de una carrera. Porque según de Timoteo capítulo 4 dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me está preparada la corona de vida que Dios ha prometido a aquellos que le aman. ¿Ok? Pablo, escuche esto, Pablo puso las cosas materiales en segundo lugar. De hecho, el mismo apóstol Pablo dijo, he estimado mi vida, o todo lo que he ganado lo estimo como basura. No era su conocimiento, no era su capacidad o como apóstol o su capacidad cognitiva que él había aprendido de la ley. No, él estaba hablando de que sí, las cosas que aprendió de la ley, de perseguir a los cristianos y demás, todas estas cosas las estimaba como basura. Eso es basura. Todo lo que no es Cristo de Cristo es basura. Pero con tal de agradar a Cristo, a Cristo, a Cristo. Todo lo que es material aquí en la tierra, escucha esto, si no está Cristo por delante es basura. ¿Okay? Por más títulos que tú tengas, si no está Cristo de primero es basura. Con todo el respeto que te mereces, es basura. Pero Pablo nadie le pudo echar cuenta porque era un hombre, era como un filósofo, y aparte de eso puede ser en este tiempo un gran conocedor de la Corte Suprema de Justicia, porque era un hombre que conocía la ley, era un hombre que conocía de hecho es doctor de la ley, posiblemente podría llamársele en aquel tiempo, pero dice, yo estimo todo este conocimiento. Cuando habla de conocimiento humano, el conocimiento ginosco, la gnosis, que es un conocimiento que no tiene que ver con el plan ni la voluntad de Dios, pero ya cuando estamos en Cristo, ahora nuestra carrera, nuestra educación, todo lo ponemos en manos de Cristo o en posición de Cristo, o ponemos a Cristo en primer lugar, y eso tiene sentido. Sin Cristo, tu conocimiento no tiene sentido. Entonces, quiero terminar. Tercer punto, Pablo ponía o se puso a él de último lugar. Se puso a él de último lugar. Su cuerpo no era suyo. ¿Ok? Su futuro no le pertenecía. Su reputación era la de Cristo. En contraste con nosotros hoy en día, que ponemos primero nuestra reputación, y todo aquel que pone su reputación de primero que a Cristo, escuche esto, siempre le va a acarrear miseria. Todo lo que pone su reputación o sus proyectos primero que a Cristo, eso acarrea miseria espiritual. Pero si ponemos nuestro cuerpo, nuestro futuro, ¿ok?, lo ponemos en manos de Cristo, entonces eso va a acarrear o traerá, por consiguiente, bendición. Siempre las dificultades afectarán nuestras vidas, ¿ok? Siempre que las dificultades traten o afecten nuestra vida, nosotros debemos de asegurarnos que tenemos un solo sentir en Cristo, ¿ok?, que nos puede llevar o que nos lleve a glorificarlo a Él, y que este sea el secreto del gozo del cristiano, ¿ok? Escuchen, en esta vida podemos librarnos del dominio del pecado por medio de la obediencia al Evangelio, pero la muerte, cuando venga la muerte, nosotros seremos librados de la presencia del pecado. Ahora vamos a entrar a la parte que dice, para mí el morir es ganancia. Para mí el morir es ganancia. El morir es ganancia. Uno se preguntará, después de la muerte ya no habrá tentación. Los fieles serán librados de todos los enemigos, los perseguidores y calumniadores y burladores, ¿ok? Y la muerte de los santos será libre de toda persecución, y no habrá más sufrimiento causado por enfermedades, por pandemia, por coronavirus, por gripe negra, por gripe española, por peste bubónica, ni por la separación de los seres amados por causa alguna. Pero escuche esto, la muerte es ganancia. ¿Quién se atrevería a decir que la muerte es ganancia en este tiempo, siglo XXI? Nadie, porque todo el mundo quiere sus proyectos. De hecho, cristianos, pastores quieren sus proyectos. Pastores quieren ser reintegrados a la nueva, entre comillas, normalidad. Porque muchos dirán, ahora hay que sumar, hay que adquirir de nuevo el poder adquisitivo y hay que llegar de nuevo a la cima. Ahora, ¿ese es el propósito? La muerte es ganancia, más que el vivir en cosas seculares. Pero si vivimos en Cristo, ok, miren esto, hay un contraste. Por eso el tema es el todo por encima de todo. El todo por encima de todo. Porque ¿cuál es el todo? El todo es Cristo. ¿Y qué es lo que está por encima de todo?
aún la muerte también está por encima de todo para el cristiano. Para el impío no, para el impío la muerte es pérdida, porque termina todos sus proyectos y de hecho si no tienes a Cristo te vas al infierno. Pero para el cristiano, la muerte, la vida en Cristo es todo, pero la muerte es mucho más, es mucho mejor. Entonces, escuche esto, Dios no quiere que sus hijos teman a la muerte. La muerte es un evento tan normal como el nacimiento. Pero Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 3, versículos 21 y 22, que todo es vuestro, todo lo que está aquí en la tierra, tiene su plan, su propósito, y que así que nadie se jacte de los hombres, porque todo, dice, todo es vuestro, y ya sea Pablo o Apolo, Josefa, o el mundo, o la vida, o la muerte, o el presente, o lo porvenir, todo es vuestro. Todo es vuestro. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el morir es ganancia, porque la muerte física, para nadie es ganancia. Para un impío la muerte física no es ganancia. Pero para Pablo y a todos los fieles, los que confiamos, quisiéramos estar ausentes en el cuerpo. Muchas veces, como él lo dijo en 2 Corintios capítulo 5, 8, pero presentes en el Señor. Quisieras estar ausente en la carne, pero presente en el Señor. Y dice Pablo, yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Tenemos un depósito. ¿Por qué? Escuche esto. ¿Por qué la muerte es ganancia? Y con esto quiero terminar. Porque allá arriba hay un depósito. Aquí no hay depósito porque el banco, el sistema bancario puede quebrar. Escuche esto. El plazo fijo puede venirse abajo. La banca puede venirse abajo. Pero cuando sembramos en el reino, escuche esto, la muerte es ganancia porque allá arriba, Pablo lo dijo categóricamente, tengo un depósito allá arriba. Por eso Pablo no tenía temor a la muerte, porque sabía que allá arriba tenía un depósito. Todas las predicaciones, todas las almas, todo el sufrimiento que había tenido en la tierra, caracterizaba un depósito en el cielo. Dios quiere que tengamos un depósito allá. Cuando tú piensas que la muerte es lo peor que te puede pasar como cristiano, es porque todavía no tienes un depósito allá. Pero cuando tú sabes que, aunque no nos querramos morir literalmente o físicamente, pero cuando estamos concentrados en Cristo, sabemos que si tenemos un depósito allá arriba, y si es la voluntad de Dios que nos muramos, bueno, allá tenemos un depósito. Y Él se había estimado que sus ganancias terrenales la había tenido como pérdida. La había tenido como pérdida. Escuche esto. Por lo tanto, Él no temía la muerte. Ni se puede decir que para Él, sí tenía propósito, sentido. Decir, para mí el vivir es Cristo. También se puede decir que el morir es ganancia, porque la muerte es ganancia para los fieles. Porque en la muerte, aleluya, alabe a Dios por lo que voy a decir. En la muerte seremos librados del pecado de alguna u otra manera. En todo sentido, en la muerte seremos librados de toda aflicción. Aleluya, para el cristiano. Entonces Pablo dijo que la muerte es ganancia para el cristiano y nosotros debemos considerar de esta manera, en un sentido que somos prisioneros, deseando libertad, pero también somos esclavos en Cristo, deseando ser liberados de este cuerpo de pecado, porque somos peregrinos, somos como peregrinos y deseamos llegar a una ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos capítulo 10, 11:10, el escritor decía que ellos, aunque tenían fe, está hablando de los antepasados, dice que esperaban una ciudad cuyo fundamento y cuyo arquitecto era Dios, hablando de Abraham. Abraham salió por fe, pero Abraham sabía que aunque él moría, él tenía una seguridad, un depósito allá en el cielo. Que tu depósito esté en el cielo. Ahora quiero terminar. Para mí el vivir es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Todo por el todo, estando en Cristo, y los que están en Cristo, sabemos que ahora tenemos la oportunidad, si Cristo nos sigue dando vida aquí en la tierra, de poder proclamar la palabra de Dios, de poder prepararnos más para servirle mejor a Dios y aferrarnos más a Cristo, con todo lo que yo dije anteriormente en todo el tema que he hablado. Pero quiero que sepan algo.
si está la posibilidad de morir, enséñale a tus hijos, enséñale a tus hermanos, enséñale, pastores, enséñale que la muerte es ganancia, ganancia. Y no hay ninguna ganancia que se pueda comparar con aquellos que parten en Cristo. Así que hay dos balances. Todo por el todo. No hay ninguna manera de que el cristiano pueda perder. No hay ninguna manera de que el cristiano pueda perder. Ganamos en todos los sentidos. Ganamos en todos los sentidos. El todo por el todo. Dios te bendiga en esta noche. Aleluya. Aquellos que han pedido oración. Ok. Gracias por escuchar esta palabra. Puedes compartirla a todas las personas que puedas, por favor. Ok. Gracias. Este tema tiene mucho contenido y gracias a Dios por la iluminación que me dio para compartirlo con ustedes. Así que oro por aquellas personas que están aquí, que están al frente, Padre, en el nombre de Jesús. Tú conoces sus necesidades, lo que ellos están pasando, las pruebas, las tribulaciones. Están pasando por alguna vicisitud, si están pasando por algún desánimo, dale ánimo. Tú eres el todo por el todo, que ellos puedan tenerte a ti de primero, Señor, en el nombre de Jesús. Que ellos puedan entender que para ti, que para ellos el vivir sea Cristo. En lo que ellos hagan, Padre, en el nombre de Jesús, en su trabajo, en su universidad, en todo lo que ellos emprendan, sea Cristo en ellos. Que la gente vea Cristo en ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, que no haya temor. No estamos diciendo que vamos a desafiar las enfermedades o que vamos a atentar a Dios, no. Tenemos que tener una posición neutral, pero también firme en que tenemos un depósito en el cielo. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Vive para Cristo. Vive para Cristo. Y si muere, ¿por qué no decirlo? Muere para Cristo también. Que Dios te bendiga, que pases buenas tardes, buenas mañanas, buenas noches a la hora que nos escuche. Bendiciones.